Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento al presentador y a la organización de esta 17 Convención Virtual del ARES y en particular a Laboratorios Nutricia por permitirme estar aquí con todos ustedes. Voy a hablaros de la situación de la COVID-19 en relación con los centros sociosanitarios, prestando especial atención al aspecto nutricional. ¿De acuerdo? La agenda que vamos a seguir es primero unas generalidades sobre la COVID-19, que probablemente se hayan repetido varias veces ya a lo largo de estas jornadas. Voy a poner en relieve el proyecto de integración sociosanitaria que estamos realizando desde el Departamento de Salud de la FE aproximadamente desde hace 2 años, fundamentalmente un poco para que podamos ver de qué manera esto nos ha servido a nosotros para enfrentar la pandemia y luego ya por último nos centraremos en la situación que hemos vivido en estos últimos meses. Bueno, yo creo que esta diapositiva ya les es común a todos, simplemente reflejar el impacto que ha tenido a nivel mundial el coronavirus en términos cuantitativos de extensión, 8.800.000 casos, más de 460.000 fallecidos. Y desde el punto de vista ya no tan cuantitativo, sino cualitativo, en España, el impacto no ha sido menor. Vemos que la mortalidad en la gráfica de la izquierda, ajustada por casos diagnosticados, nos sitúa en el 4.º país del mundo y por población total en el 2.º país del mundo. ¿De acuerdo? Vemos también que la relación con la edad de la COVID es incuestionable, es decir, a mayor edad, mayor rango de edad, mayor mortalidad. Y obviamente en el entorno residencial, en el entorno sociosanitario, lo que nos encontramos son a la población más envejecida. Aquí lo vemos claramente, en la zona roja tenemos los porcentajes por franjas de edad de la población institucionalizada, en la zona verde exactamente igual, los mismos rangos de edad de población que vive en la comunidad. Vemos que como a medida que avanzamos en el grupo etario, pues se reduce el porcentaje de presencia en la comunidad y aumenta en los centros sociosanitarios, es decir, la población de los centros sociosanitarios está muchísimo más envejecida. Estos son datos respecto a lo que nos indica o nos enseña del 15 de junio de 2020 la mortalidad que ha existido respecto a la mortalidad total en las diferentes comunidades autónomas y en centros sociosanitarios. En España un 71,86% de los fallecidos se corresponde con población que vive en residencias, población institucionalizada. En la Comunidad Valenciana, que es de donde les hablo, aproximadamente el 41,37%. ¿Vale? Vamos ya rápidamente a hablarles sobre el trabajo que venimos realizando en los 2 últimos años, en concreto desde enero de 2018, y que lo que intenta hacer es, sensible a una realidad que ahora enseguida les comentaré, integrar el ámbito sociosanitario, las residencias que dependen de nuestro departamento, con el propio Departamento de Salud. Nosotros tenemos una población aproximadamente de 300.000 habitantes. Esto no difiere respecto a otros territorios. Más o menos un 20% son mayores de 65 años y tenemos unos 1.500 pacientes institucionalizados en el territorio, distribuido en 14 centros sociosanitarios, de los cuales hay un reparto bastante homogéneo entre la zona de la ciudad y la zona rural. Si atendemos a esta gráfica, vemos cómo, estos son en la columna de la izquierda, tienen ustedes todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, con la población asignada a cada uno de ellos, que hace un total de una población de casi 5 millones de habitantes, y simplemente nos vamos a un dato. Son los datos de consumo de los centros sociosanitarios respecto a urgencias, ingresos generados e estancias generadas. Las urgencias totales son 30.500 al año por esta población institucionalizada, los ingresos que generan son casi 12.000 y las estancias son aproximadamente 115.000 al año. Población institucionalizada. Esto lo que supone es que, transferido al número de camas, pues probablemente ocupen un hospital de 350 camas la población institucionalizada, 7 días a la semana, 365 días al año. Solo los pacientes que viven en las residencias. Esto que en principio no tiene por qué ser malo, porque si se ha demostrado algo es que la adecuación de los ingresos en términos de severidad clínica del paciente anciano es mayor que la que puede presentar el paciente joven, pero no sería algo a cuestionar si no fuera porque tenemos probablemente un entorno sanitario poco adaptado a las necesidades de ellos. Por todos estos motivos, un entorno fragmentado, reactivo, individualista, muchas veces con poca participación de la opinión del paciente, una tecnología poco útil, donde hay sobrediagnóstico, iatrogenia, sobre tratamientos, se genera discapacidad, etcétera, etcétera,
pues probablemente uno se plantee si realmente sea la mejor salida para estos pacientes. Frente a eso nos encontramos un entorno sociosanitario, al menos aquí en la Comunidad Valenciana, donde predomina la orientación social del cuidado, donde los profesionales que allí trabajo demandan formación, donde existen déficit de recursos hospitalarios, de farmacia hospitalaria, etcétera, y eso hace que, a pesar de las buenas intenciones que muchas veces existen, pues solo puedan ofrecer asistencia a procesos de muy baja intensidad, ¿vale? Frente a esto, y además no estando comunicadas las dos estructuras, nosotros nos planteamos, si bien es complicado cambiar, aunque debería abordarse igualmente el entorno o la realidad sanitaria al envejecimiento, pues probablemente sí que podemos tener acción desde el Departamento de Salud en mejorar el entorno sociosanitario de esta manera, estratificando la población, intentando individualizar estrategias, integrando los equipos, integrando la información de sus sistemas y los nuestros, etcétera, etcétera, ¿no? Buscando un modelo colaborativo, coordinando con la atención primaria, el área de hospital, domicilio y urgencias, y buscando siempre la satisfacción del paciente y de los familiares. De esta manera, con todo este trabajo, lo que hemos tenido es un trabajo fundamentalmente de dividir a la población en tres grandes estratos: frágil, que es ese paciente que aún es independiente, que tiene mucha funcionalidad que preservar, pero que evidentemente está en un estado vulnerable y que hay que cuidar mucho con estos objetivos, mantener esta autonomía. Un paciente con cronicidad compleja, que aún mantiene cierta funcionalidad, pero su multimorbilidad ha tenido impacto en la función. Buscamos siempre el tratamiento en la residencia para evitar la iatrogenia hospitalaria, aunque es un paciente, por supuesto, subsidiario de determinada intensidad terapéutica. Y aquel paciente con necesidades paliativas que siempre vamos a buscar en priorizar la calidad de vida, y entendemos que el entorno sociosanitario probablemente sea el más adecuado para sus intereses. El trabajo realizado, muy rápidamente, es de 982 pacientes evaluados, una edad media aproximada de 82 años, con un porcentaje por estratos de 24% frágiles, 34% con cronicidad compleja y pacientes con necesidades paliativas 41,35%. La mayoría son mujeres, casi un 75%. Y hasta ahí un poco para ponerles en antecedente el trabajo que hemos hecho, porque esto realmente ha sido de una gran utilidad para lo que nos ha venido a partir del 14 de marzo del presente año, de 2020, cuando se decreta el estado de alarma y se crea la comisión departamental, solo 6 días después, el 20 de marzo en concreto, del Departamento de la FE para control y seguimiento de centros sociosanitarios dependientes. Son nuestros 14 centros, más 12 centros asignados de otros departamentos, en un intento, bueno, pues de reordenar o redistribuir las cargas, y tenemos en nuestros 14 centros los pacientes, como ya hemos hablado, conocidos, estratificados y con las voluntades familiares plenamente especificadas. Sin embargo, otros pues no los conocíamos. Bien, de estos 14 centros nos comunican en la primera reunión que tenemos con todos los centros, 4 centros ya con casos sospechosos que finalmente se confirman y se intervienen. 3 centros son nuestros, con unos 340 pacientes, y un centro viene de otro departamento de salud que no conocemos y que afortunadamente pues no es muy voluminoso, ¿de acuerdo? La estrategia desplegada durante el periodo de crisis y ahora hacia la nueva normalidad se basa fundamentalmente en un plan de contingencia bien diseñado, robusto y bien trabajado, que nos defina cuál es la estructura del centro, cuáles son las características de los residentes, qué stock de material y qué recursos humanos tiene el centro, cuáles son las cohortes físicas entre zona limpia, zona sucia, cómo se van a distribuir esas, cómo se van a separar, cuáles van a ser los accesos, cuáles van a ser las salidas, las cohortes basales que ya tenemos trabajadas con aquellos pacientes con necesidades paliativas claramente identificados, cuáles son los residentes, una lista actualizada de residentes de nuevos ingresos, reingresos, las salidas que existen, exactamente igual con trabajadores, y cómo nos vamos a organizar para las visitas familiares, el uso de zonas comunes, la limpieza, gestión de residuos, etcétera, etcétera. Esto, a nuestro entender, es la base de la estrategia para la contención. Junto a esto se hace un despistaje, una atención al despistaje que es rápida, en menor de 24 horas, con aislamiento del caso tanto sospechoso como los contactos, con desplazamiento de equipos desde el Departamento de Salud para comprobar que la contingencia se lleva adecuadamente y vehiculizar el test diagnóstico que nos permite hacer un cribado rápido, ¿de acuerdo? En los casos en los que haya más de 4 casos confirmados, pasamos probablemente a la situación menos deseada, que es la que hemos tenido en estos 4 centros, el plan de intervención, donde ya hablamos de despliegue de recursos materiales, humanos y puesta en marcha de circuitos de comunicación, fundamentalmente a nivel de farmacia hospitalaria, para atender
los casos confirmados en el centro. Y junto a esto, lo que he comentado, el trabajo de realizar una estratificación en periodo fundamentalmente de contención, a la vez que hacemos la contingencia, reforzamos la contingencia y atendemos al despistaje, intentar conocer la población que aún no conocemos para poder adelantar el futuro sobre una previsible crisis o descompensación clínica. ¿Vale? De esta forma, los pacientes frágiles o crónicos complejos, que son subsidiarios de traslado hospitalario porque merecen o pueden ser beneficiados por una intensidad terapéutica, atendemos a la estratificación del COVID en leve, moderado o severo. Intentamos manejar en las residencias los casos leves y aquellos con necesidades paliativas intentamos manejarlos siempre en las residencias independientemente de la severidad de la enfermedad. Todo esto siempre atendiendo a las voluntades manifestadas previamente, una reinformación por la familia que puedan volver a manifestar o ratificar esa voluntad y, por supuesto, al desplazamiento de recursos desde el Departamento de Salud a los centros sociosanitarios. Bueno, por tanto, tenemos un proceso infeccioso agudo, rango de pandemia, colapso sanitario, evolución sensible a la edad y un centro o un entorno muy favorable para la expansión. Elevada convivencia, dependencia, edad avanzada, comorbilidades, síndromes geriátricos. Y todo esto, el trabajo, nosotros lo hemos basado en una valoración geriátrica integral que nos permita, con dos pilares fundamentales, determinar la expectativa de vida del individuo y medir la capacidad funcional, una toma de decisiones razonable que nos lleve a ser posible a los menores errores posibles. Y hemos podido observar que en esa valoración geriátrica integral la enfermedad ha tenido impacto en todas las áreas del individuo, absolutamente en todas, a nivel funcional, cognitivo, emocional, social y también, muy importante, nutricional, por los diferentes motivos que ya todos se pueden imaginar y fundamentalmente como mínimo común denominador por el gran confinamiento clínico, aparte del proceso clínico que han tenido, el gran confinamiento social que han padecido. ¿De acuerdo? Si nos centramos en el aspecto nutricional, pues vemos que la propia COVID en muchos casos ha generado síntomas digestivos que redundan en esa malnutrición que ya preexistía, pero además hay otros procesos, como por ejemplo el aislamiento, la distimia y la hiporexia, que han acelerado o han acrecentado este riesgo de malnutrición o malnutrición de facto. Saltándonos el test de screening, hemos ido directamente a los criterios diagnósticos. Esto ya se está utilizando en la estrategia previa desde que se publicaron en 2019 y vemos que prácticamente los criterios fenotípicos de los criterios GLIM se cumplen prácticamente en la totalidad de los residentes, sobre todo en aquellos centros que han sido intervenidos. ¿De acuerdo? Quiero decir que si se nos exige uno, pues tenemos los tres criterios prácticamente todos. ¿De acuerdo? Y si atendemos a los criterios etiológicos, bueno, pues probablemente también todos, fundamentalmente la gran carga inflamatoria que ha demostrado tener la COVID-19 en los pacientes, con una inflamación aguda grave en la mayoría de los casos. Es decir, cumplimos diagnóstico de malnutrición en prácticamente la totalidad de los pacientes que han sido diagnosticados de COVID en el entorno sociosanitario, en un entorno donde además antes de la COVID ya habíamos demostrado que aproximadamente existía un porcentaje de malnutrición en torno al 70%, ¿de acuerdo? La estrategia que hemos seguido es como se debe hacer, de una forma escalonada, siempre atendiendo en primer lugar al consejo nutricional, aunque ha sido necesario, y en este caso lo hemos hecho prácticamente en la totalidad de todos los diagnosticados, suplementar con suplementos nutricionales orales. En este punto agradezco la colaboración de las empresas, laboratorios de nutrición, que han colaborado de una forma tan sencilla con una simple llamada telefónica, nos han dotado de un gran volumen de material, fundamentalmente en formulación hiperproteica, hipercalórica, fórmulas especiales para mala absorción, enriquecimiento con leucina, texturas adaptadas a la disfagia, etcétera, etcétera. Esto se ha realizado en todos los pacientes y probablemente el impacto en la evolución ha sido muy favorable. La nutrición enteral por sonda nosotros no hemos tenido casos, realmente no ha sido necesario. Sabéis que hay que individualizarlo mucho, pero en los casos que hemos tenido diagnóstico de COVID no ha sido necesario utilizarlo. Sí, por ejemplo, la nutrición parenteral en lo que se refiere a la prescripción de albúmina endovenosa para casos muy concretos con una hipoalbuminemia muy severa en la fase más aguda de la enfermedad. Y esta es la última diapositiva ya, un poco para poner de relieve el trabajo realizado en los centros sociosanitarios durante este periodo de alerta y los resultados de actividad del departamento. Al final han sido de 26 centros, 4 centros intervenidos, es decir, con más de 4 casos confirmados, 12 centros que, en los que se llegó a declarar brote,
hubo de 1 a 4 casos, tanto trabajadores como residentes, y que afortunadamente se consiguió contener y no pasaron de allí, y 10 centros que permanecieron en contención y sin casos confirmados, y donde se hizo un esfuerzo fundamentalmente en lo relacionado con la contingencia. Los recursos humanos desplegados durante este periodo, fundamentalmente en los 4 centros intervenidos, fueron, y atendiendo a la reordenación de nuestra Consejería de Salud del 18 de marzo de recursos humanos, fueron de 10 médicos que cubrieron horario de mañana de lunes a viernes y 34 enfermeras que cubrieron turnos de 24 horas, y en total la provisión de material ascendió a más de 270.000 euros, fundamentalmente material de protección. El volumen de pacientes fue de 2.216 en total, 1.434 trabajadores, hace un total de 3.650. Las PCR realizadas en total ascendieron a casi 5.000, 3.597 en los residentes, serologías realizadas 2.836, 1.339 para trabajadores, algo más de 4.000 en total. Los casos positivos en residentes fueron 337, trabajadores 76, en total 413 casos positivos, diagnosticados, confirmados de COVID. La prevalencia en residentes fue de 15,20%, los casos hospitalizados ascendieron al 22% y la mortalidad ajustada a los casos diagnosticados ascendió al 18,70%. Respecto a la población total institucionalizada y atendida en este periodo, 2,84%. Bien, y con esto ya quería despedirme, simplemente alentar a que ya no solo en época COVID, sino en época pre-COVID, de la misma forma que se viene desplegando desde este departamento desde, como he comentado, enero de 2018, a intentar buscar esa transformación, esa integración real. Es posible, ¿de acuerdo? Conlleva su esfuerzo, pero desde luego yo creo que nuestros ancianos institucionalizados lo merecen. Muchísimas gracias por vuestra atención.